El pasado domingo escuchamos a Jesús decir: de la riqueza del corazón habla la boca. Esta enseñanza del Señor establece una relación directa entre el corazón y el habla. Se suelen distinguir distintos tipos de inteligencia: la inteligencia emocional, o la inteligencia espacial, o corporal, o matemática, o musical, o interpersonal. Pero existe también la inteligencia lingüística, que es la habilidad para el lenguaje, para utilizar las palabras correctamente. La inteligencia lingüística es la que permite narrar algo con precisión o explicar una experiencia íntima, o reflexionar, o comparar, o resumir un suceso o un texto. Es una inteligencia fundamental para la persona, imprescindible, y está vinculada directamente al uso del lenguaje. Se puede decir que existe una relación directa entre el lenguaje, la palabra, y la razón. De hecho, la dislexia, la dificultad para leer correctamente, dificulta el aprendizaje. Pero incluso se podría decir que existe una relación directa entre la palabra y la persona. Y esto la logoterapia los conoce muy bien. Es esa rama de la psicología y de la psiquiatría que cura hablando, conversando. Pero podemos dar incluso un paso más, porque existe una relación directa entre la palabra y la vida espiritual. No solo la razón, no solo la persona, sino su vida espiritual, concretamente el cristianismo. El cristianismo es la religión de la palabra, no del libro, no de la literalidad, no del moralismo o de las enseñanzas que simplemente hay que aceptar, sino de la palabra que hay que interpretar, que hay que entender, que hay que asimilar, que hay que hacer propia. Jesucristo, San Juan tuvo la intuición, seguramente inducida o enseñada por la Virgen María, de llamar a Cristo el Verbo, la palabra del Padre. Es, como enseñaba el Señor ayer, de la riqueza del corazón habla la boca. Jesucristo es la riqueza del corazón del Padre, es la palabra del Padre. Pero es que además la oración cristiana se distingue de otro tipo de oraciones, como puede ser el de tipo oriental, que buscan la nirvana, la fusión con la nada o con el todo. Se diferencia de todo otro tipo de oración en que es un encuentro de dos libertades, es un diálogo, es una palabra que se da y una palabra que se recibe. Bien, pues justamente por este protagonismo de la palabra en la persona, esta casi identificación de la palabra con la razón, con la persona, con la espiritualidad, en este momento en el que estamos viviendo una grandísima crisis de la palabra, aquí encontramos una de las causas fundamentales. Vivimos una crisis de la palabra por múltiples motivos. Por un lado, porque el relativismo, que es la ideología hoy dominante, no reconoce como verdadero más que lo experimental. Y eso hace que nos volquemos tengamos como ideal de vida una vida cómoda, hedonista, y nuestras palabras, nuestras conversaciones sean superficiales. Somos expertos en calidad de vida, en gastronomía, en viajes, en hoteles, en coches, en deporte, en interiorismo, en moda, esas cosas, de esos hablamos mucho constantemente. Pero en cambio la palabra que surge del corazón y que refleja lo que hay en el fondo del corazón no la pronunciamos. Las verdades profundas no existen y por tanto no tienen palabras tampoco. Pero es que además Internet ha banalizado la palabra misma. Hace muchos siglos se hablaba de la palabra de honor. La palabra era la persona. Cuando alguien decía una palabra, eso se tomaba muy en serio. Como fruto de la imprenta, la palabra ya se divulgó de manera
escrita, impresa, y se hizo, se comunicó, se difundió de una manera menos personal que antes. El Internet ha supuesto un chorro, un río de palabras inasumible absolutamente. Y esto explica por qué escuchamos en Internet, consultamos las noticias o navegamos por Internet y podemos escuchar o leer cantidad de declaraciones, incluso de personajes importantes, presidentes de gobierno o de estados, que dicen cosas tremendas y no nos las tomamos en serio, simplemente porque ni siquiera tenemos tiempo para asumirlas y para tomarlas en serio, reflexionarlas, ver las consecuencias. La palabra se ha banalizado, es un bla bla, es un ruido. Además, las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales, han hecho que nuestras palabras también se economicen, que utilicemos los emoticonos o las abreviaturas, o que vayamos empobreciéndonos en el número de palabras y recurramos constantemente a muletillas, tío o guay o cosas por el estilo que significan todo y nada. Vivimos, por tanto, en una crisis de la palabra que tiene su consecuencia inmediata en una crisis, una dificultad para la comunicación, que es lo que realiza la palabra, la comunicación, la relación personal. Una comunicación que se interrumpe en primer lugar con nosotros mismos, porque ya no tenemos las palabras necesarias para entendernos, para entender lo que nos pasa en el fondo del corazón. Simplemente decimos estoy bien, me encuentro mal, estoy guay, o esto mola, o cosas así como muy genéricas y nada precisas, que no ayudan ni a nosotros ni a los demás a entender exactamente qué nos pasa. Pero también se empobrece la relación con el otro, porque justamente por lo que he dicho se vuelve muy banal, muy superficial. La mayor parte de las amistades, de los noviazgos y también de las parejas, de los matrimonios, son muy aburridos porque no tienen nada interesante que contarse más que cosas superficiales. Y por eso los matrimonios se rompen o los noviazgos no terminan de madurar por mucho que duren. Pero es que también se perjudica la relación social, porque se sustituye el diálogo, la discusión, la profundización, el estudio de las propuestas, de los programas, por la polarización, por los colores. La palabra por el color, azul y rojo, un polo u otro polo. Nos polarizamos y ya no reflexionamos si lo que dice aquel que pertenece a nuestro polo es razonable o no lo es, o lo que dice el que pertenece al polo contrario es razonable o no lo es, que es lo que deberíamos hacer. Se empobrece, pero también, y como consecuencia, se empobrece la relación no solo con los demás, no solo en la sociedad, sino con Dios. La fe, la religiosidad produce, concretamente el cristianismo, no puede prosperar, no puede crecer en un ambiente, en una cultura que devalúa la palabra. En primer lugar, porque ya no somos capaces de entender el lenguaje de la Biblia. Nos parece como muy sofisticado, muy difícil, palabras cultas. O no somos capaces de entrar en las escenas del Evangelio, que nos gustaría que estuviesen perfectamente, esas escenas perfectamente descritas, desarrolladas, hasta sus últimos detalles, como generalmente estamos acostumbrados a la imagen más que a la palabra. O para nosotros el lenguaje simbólico de la liturgia resulta absolutamente incomprensible, porque justamente tenemos que interpretarlo. No es glucosa para consumo inmediato. Es decir, que tenemos una dificultad de comunicarnos con Dios. Pero es que tenemos dificultad también para entender lo que nos pasa exactamente, para ver cómo es el estado de nuestra alma. Ya no bajamos al fondo de nuestra alma, sino que nos quedamos en la epidermis, en la superficie del hedonismo, de la calidad de vida. Y por tanto no nos ponemos delante del espejo, como en esa impresionante novela del retrato de Dorian Gray, aquel joven
que exitoso, que hace un pacto con el diablo a cambio de no envejecer, y tiene colgado su retrato en el salón hasta que ve que el retrato sí envejece, porque es un retrato de su alma, y horrorizado lo esconde en un desván. No miramos nuestra alma porque no nos gusta. Ya no sabemos qué nos pasa. Nos parecemos al rey David después de haber adulterado y asesinado, que sin embargo está tan pancho hasta que llega el profeta Natán y le dice: has cometido un pecado. Y entonces lo reconoce. Y entonces se retira a hacer penitencia y compone el Salmo 50, el Salmo penitencial por excelencia, que podemos en esta cuaresma que iniciamos rezar con mucha frecuencia. Tenemos dificultades para mirar nuestro corazón y por tanto también tenemos dificultad para encontrar en el fondo de nuestro corazón al Espíritu Santo, que es el gran evangelizador. Quizá nos puede sorprender la parsimonia, la paciencia de Dios en su plan de salvación. Después del pecado original, no soluciona las cosas o no pone remedio inmediatamente, sino que deja pasar siglos o quizá milenios hasta que finalmente hace un pacto con Abraham, y una vez hecho, no nace el Mesías hasta 2000 años más tarde. Y cuando Jesús finalmente nace, no se da prisa enseguida en predicar y hacer milagros, sino que pasa 30 años en Nazaret trabajando como carpintero. Incluso en su vida pública periódicamente se retira a descansar o a rezar. Parece como que incluso la evangelización, cuando el Señor se va a los cielos, su plan de difusión de la fe y del Evangelio, de la buena noticia, es pues muy poco empresarial, es como muy manual, muy artesano. Elige a 12 sencillos hombres a los que envía por ahí a hablar. Y en algunos sitios todavía no ha llegado la fe después de 2000 años. Pero esto se explica porque no es porque al Señor mientras tanto no le importe lo que pasa en el resto de la gente que no llega a conocer el Evangelio, sino porque todos tenemos en el alma la presencia del Espíritu Santo, el gran evangelizador. Y el drama de nuestro momento es que no lo escuchamos, es que no bajamos ahí, es que no sabemos lo que nos pasa, ni siquiera lo que nos dice el Espíritu Santo. Jesús en ocasiones a sus discípulos les cambiaba el nombre. Tú te llamarás a partir de ahora Cefas, Pedro, piedra. No Simón, sino piedra. Y ese nombre le revelaba a Simón cuál era su vocación, le explicaba su vida. Y el Espíritu Santo es lo que hace en el fondo del alma. Nos explica quiénes somos, qué hacemos, cómo estamos, de dónde venimos, dónde vamos, en qué punto nos encontramos. Pero no lo escuchamos. Bien, esta es la situación. Estamos ante una crisis de la palabra que impide o perjudica gravísimamente las relaciones personales, sociales y con Dios. Y hoy, por tanto, hay una obra de caridad pendiente, que es una de esas bolsas de pobreza que no se ven, pero que están ahí y que son gravísimas, que es volver a darle a la palabra el estatus, la dignidad que le corresponde, que tiene, que es la de manifestar el corazón. De la riqueza del corazón habla la boca. Palabras que brotan del corazón, ayudar a que otras personas aprendan a poner palabra a lo que les pasa en el corazón, y palabras que brotan de nuestro corazón y que regalamos a otras personas. Es una obra de caridad de primera, hoy imprescindible, y muy difícil de ejercitar y de entender incluso. Porque lo primero que tendríamos que hacer es caer en la cuenta de que no estamos hablando de solucionar problemas, de que no estamos intentando hacer algo fuera de nosotros, sino algo interior a nosotros, cuaresmal, semejante al dar limosna. Cuando se nos invita en este tiempo de Cuaresma a dar limosna, no se nos está pidiendo que solucionemos los problemas de ese mendigo en concreto, o del hambre en el mundo, mucho menos. Y así, cuando en la Cuaresma nos proponemos
el don de la palabra, no se nos está diciendo explícale a este su problema hasta que se lo solucione o entiéndelo todo o cosas por el estilo. No, es el aprender un ejercicio interior que nos lleve a una mirada contemplativa al otro, que permita que el otro diga por primera vez una palabra que refleje lo que pasa en su corazón, se entienda y deje, por tanto, actuar al Espíritu Santo. Somos como en este ejercicio de dar la palabra, de la limosna de la palabra, como colaboradores del Espíritu Santo. Y ahí nos tenemos que frenar, que parar. Por eso los roles que nos corresponden a cada uno, como puede ser el de marido, o el de padre, o el de profesor, o el de sacerdote, aquí pueden molestar si no los ponemos en un segundo plano, porque si no, enseguida vamos a intentar solucionar el problema de ese cónyuge, de ese hijo, de ese alumno, o de ese penitente, o ese feligrés. Y no, se trata más bien de hacer como la partera que ayuda a que nazca una palabra. Y ya está. El resto lo hará el Espíritu Santo, que habita en el centro del alma. Se trata de que cada uno se entienda y entienda lo que, a partir de ahí, lo que el Espíritu Santo le está diciendo. O sea, se enfrente a sus responsabilidades, se conozca y llame las cosas por su nombre. Pronuncie la palabra que surge del corazón. Esto, como digo, es una obra de caridad de primera. Puede parecer un poco extraño, pero es fundamental hoy. Es imprescindible. Esta es una miseria, una pobreza, una crisis que impide las relaciones personales, sociales y también la relación con Dios que estamos experimentando todos los días. Y se puede ejercitar con un mínimo de confianza con el cónyuge, con los hijos, con los amigos, con los alumnos. Bueno, 2 ejercicios para esto. Para procurar enseñar o donar una palabra que brota del corazón. El primer ejercicio es la escucha y el segundo es el testimonio. En primer lugar, la escucha. Aquí tenemos una dificultad bastante difícil de superar y es que seguramente pensamos que todos sabemos escuchar, que no hacemos otra cosa en todo el día. Pero no es verdad. Escuchar es muy difícil y requiere mucho aprendizaje. Escuchar es una donación, un regalo de atención y de tiempo. De atención en primer lugar, para estar atentos cuando nos situamos delante de una persona y surge una conversación y nos está contando algo personal, estar atentos a la persona, no a su problema, no exactamente a lo que me está contando, sino a qué eco, qué reflejo, qué consecuencias tiene en la persona. Eso cómo le afecta, cómo le determina, cómo le condiciona. Atender a la persona en primer lugar, atender a la sustancia, a lo fundamental de lo que nos está contando, no a lo anecdótico, si fue ayer o antes de ayer, o en este lugar o aquel otro, no, a la sustancia, a lo importante, no a lo secundario. Y en tercer lugar, a lo que tiene intención de contarnos. Hay personas que cuando hablan manifiestan de manera involuntaria, sin darse cuenta, o pues no sé, una cierta autosuficiencia, un poco de vanidad, un poco de soberbia, resentimiento. No, atender no a lo que se puede adivinar, sino a lo que nos quiere contar. Es, por tanto, un esfuerzo de atención y además es una entrega de tiempo, porque no se trata de quitárnoslo de encima enseguida o darle una respuesta así un poco rápida. Quien sabe escuchar, el buen escuchador, no juzga al amigo, a quien le cuenta, y le dice, pues mira, lo estás haciendo fatal o lo estás haciendo muy bien. No lo juzga. Y tampoco lo interpreta.
No le dice, no, a ti lo que te pasa en el fondo es esto. Esto seguramente te ocurre por lo de más allá. Y tampoco le tranquiliza. Y le dice, nada, es una bobada, no te preocupes, no tiene importancia. Y tampoco le pregunta. Le dice, sí, ¿y cuántas veces? ¿Y cuándo fue? ¿Y por qué? Sino que simplemente le va tirando de la boca. Le va tirando de la lengua. Le va escuchando con atención, con interés, para que termine de decir, vaya diciendo lo que realmente le pasa y lo diga pues cada vez de una manera pues más precisa, utilizando las palabras más exactas, con una actitud de reflejando lo que el otro le está contando. Una actitud de reflejo que puede consistir en simplemente mirarle, a sentir, pero también en repetir las palabras que nos va diciendo. Y entonces me quedé hecho polvo. Ah, te quedaste hecho polvo. O puede ser apuntar al sentimiento que se trasluce en lo que nos está diciendo. Entonces, estás muy triste. Entonces estás muy triste. O bien aclarar un poco, intentar aclarar lo que nos está diciendo con una frase del tipo, si te entiendo bien, me está diciendo esto. Es decir, tirar del hilo con una actitud de reflejo que le ayude a sentirse cómodo, a estar en confianza, a sentirse querido, comprendido, sin prisa, de forma que pueda llegar al final, se pueda desahogar, pueda finalmente entender lo que le pasa, poner a lo que le pasa palabra y por tanto estar en condiciones de escuchar al Espíritu Santo, que le puede escuchar a través de nosotros, que le escuchamos, y entonces al final le regalamos una opinión, un consejo, o muchas veces incluso no hará falta, porque ya se ha conseguido el objetivo, que es que el otro, por primera vez, haya entendido con precisión aquello que le pasa en un caso concreto o en el fondo de su vida. Y se lo haya dicho él, simplemente porque ha habido alguien que le ha tirado un poco de la lengua, un poco del hilo, y ha terminado diciéndoselo y reconociéndolo. En un clima de cariño, de comprensión, no de reproche, no de análisis, no intelectual, no de superioridad, no con una finalidad. Bueno, esto es escuchar. Ya se ve que es un ejercicio un poco de partera, ¿no? De ayudar a que nazca la palabra que explique al otro lo que le ocurre y que por tanto le ponga frente al Espíritu Santo, a sus responsabilidades. Y el segundo regalo o ejercicio del don de palabra para la Cuaresma puede ser el testimonio. Cuando queremos transmitir a alguien, puede ser a este que nos ha contado o a cualquier otra persona, algo que nos parece que conviene decirle, el acudir a la palabra que brota del corazón, del fondo del corazón, brota, habla la boca. No simplemente transmitirle una información aséptica y general, no decirle las verdades del barquero, lo que la Iglesia enseña, por ejemplo, sino contarles lo que a nosotros nos pasa. Es distinto enseñar o transmitir lo que la Iglesia enseña que transmitir lo que a nosotros nos pasa. Y seguramente hay que hacer las dos cosas. Pero es muy distinto el ser sinceros, que es decirle, mira, tú deberías hacer esto y lo demás allá está fatal, que ser auténticos. Que es cuando le decimos, pues mira, yo en tu caso haría esto, yo hago esto, yo lo hago así. Y me va de esta manera y tengo estas dificultades. Porque en esta autenticidad, en esta palabra que brota no del cerebro, sino del corazón, de la vida, que somos nosotros mismos al final, nos hacemos vulnerables, pobres. Es un don, es un regalo, es un acto cuaresmal, porque no es puramente intelectual, sino que le entregamos un asunto que es muy nuestro y lo ponemos en cierto peligro. El otro no lo compartimos con cualquiera, hay un pudor, hay una cierta dificultad para contarlo, pero es que además
Puede ser entendido bien o mal, puede ser respetado o no, puede ser divulgado o no. Procuraremos que todo vaya perfectamente, pero no tenemos el control. Nos volvemos vulnerables. Es un acto de caridad, es un servicio, pero le ayudará mucho más que la mera teoría o las afirmaciones abstractas que seguramente ya conoce. Cuando, por ejemplo, a un amigo que nos comenta las dudas de fe que tiene, le contamos también cómo hacemos nosotros con nuestras propias dudas de fe, que también las tenemos, pero cómo reaccionamos ante ellas, cómo luchamos, cómo con la gracia de Dios las superamos, pero cómo en concreto, ¿qué hacemos en concreto? Eso le ayuda muchísimo más que no el recitarle el credo. Deberías creer esto. El mismo Jesús, la palabra, se hizo vulnerable. Es la palabra del Padre, el Verbo, que se hace hombre. ¿Por qué? Porque para que surja una relación personal debe haber una cierta igualdad entre las dos personas. Por eso Dios se hace vulnerable, se hace hombre y se introduce en el mundo de una manera nueva. Ya lo estaba antes, como creador, sosteniendo todas las cosas, pero a través de Cristo comienza a estar de otra forma, como un tú, que habla y al que podemos hablar, con el que podemos tener una relación personal. Por eso Jesús predica, ha llegado el reinado de Dios. Y Jesús ya tiene rostro, podemos contemplarlo, podemos tratarlo, podemos enamorarnos de él. Es un tú, tiene palabra, nos la ha dicho, está en el Evangelio. Durante el día podemos compartir con él la vida, tiene experiencia de lo que es levantarse por la mañana y trabajar y ser amado y ser incomprendido. Se ha vuelto vulnerable. Y así el testimonio también es volverse vulnerable, es regalar nuestra experiencia, nuestra vida y ya está, y ya quedarnos ahí, y dejar que sea el Espíritu Santo quien actúe. Bueno, son dos maneras dos sugerencias para la Cuaresma que comienza. Obra de misericordia de la palabra, con mayúscula, de la palabra que brota del corazón. Ayudar a que el otro encuentre las palabras que reflejan por primera vez y que le hacen entender por primera vez lo que tiene el corazón y le ayudan a enfrentarse consigo mismo y a escuchar lo que le dice el Espíritu Santo. Y el don de la palabra que brota de nuestro corazón, no del suyo, sino del nuestro, el testimonio, que ayudará seguramente a la otra persona a que también se vea que aquello no es algo abstracto, que es accesible, y a escuchar al Espíritu Santo que le dice, mira, esto también está al alcance de tu mano. Termino diciendo que abajo en los créditos dejo un breve ejercicio de en qué consiste escuchar y el reflejo, en qué consiste el reflejo para ir tirando del hilito de la conversación, tomado del gran maestro de la escucha que es Franz Halix, por si alguno quiere consultarlo. Bueno, vamos por tanto, a procurar que nuestra palabra brote del corazón y enseñar a los otros a hacerlo también así en esta Cuaresma.